El tema sería muy... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, el primer tema sería el de información, el segundo sería el de organización y el tercero sería el de evaluación. Para esto tendríamos que cortar, con aviso de ustedes, por si yo me olvido, alrededor de 15 y 15 entramos en alerta, 15 y 20 tratamos de parar. Y empezamos con información. Bueno, el sistema de información eh, tiene una importancia fundamental desde que todos los ciclos de la acción están precedidos normalmente de información y decisión. Así que el ciclo sería información, decisión, acción. La mayoría de los libros hablan de información, decisión, el ciclo de información, decisión. Tal vez se deja de lado que uno puede tomar la decisión y no actuar. Por eso nosotros le agregamos información, decisión, acción. Esto está muy bien planteado en una película que se llama El lector. En El lector está planteado claramente que se puede tomar una decisión de enorme vigencia y no llevarla jamás a la acción, y ser un motivo tremendo en la historia el no haberla llevado a la acción. Bueno, en información tenemos un librito que ustedes lo encuentran fácilmente, donde soy coautor en segundo término con Luis Migueles, y se llama Sistemas de Información. Así que ustedes lo pueden ubicar perfectamente ahí y van a ver los aspectos de contexto y los aspectos de los hechos en la Argentina que guiaron la creación del sistema de información, que básicamente se consolida en los años 60 cuando se crea el INDEC. Y el INDEC es un organismo fundamentalmente económico, y de ahí que uno puede advertir que si un organismo económico genera el sistema de estadísticas e información en salud, el famoso DEIS, Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que es un área del Ministerio de Salud, uno entiende que ahí hay una influencia económica muy importante en la conformación del sistema de información de salud. Nosotros dejamos de lado el tema del sistema de información, tienen esa bibliografía, cualquier cosa volvemos sobre ella, si alguno al leerla o por interés personal ahora o más adelante tiene algún interés, estoy a disposición, pero no lo vamos a tratar en forma específica. Vamos a decir simplemente que esa influencia fue dominante, no es solamente en Argentina, es una influencia bastante generalizada, y por supuesto que esto le produjo al sistema de información una influencia cuantitativista muy marcada, en desmedro de las metodologías y de los datos cualitativos. De tal manera que se afirmó un desarrollo estadístico de la información en salud que termina siendo en gran medida tautológico. Quiere decir que no agrega información, sino que más bien describe, ¿no? Y creo que hemos hablado de que el alcohol no agrega información al alcoholismo, sino que describe. Entonces, decir que el alcohol es la causa del alcoholismo, aparte de ser un reduccionismo extremo, absolutamente criticable, es también tautológico, porque no agrega absolutamente ninguna información. Y lo mismo se hace con los fenómenos de salud en general. Decir que una enfermedad es causada por el bacilo de Hansen y decir que eso es la enfermedad que se llama lepra y poner la palabra por qué obliga a pensar en una explicación cuando en realidad la presencia del bacilo de la lepra es descriptor de la enfermedad y de ninguna manera en la explicación. Lo mismo pasaría con el COVID. Uno podría discutir cuál es la importancia de discutir la existencia del germen, que no ha sido aislado ni cultivado, en el supuesto de que uno le dé una vigencia causal
entraríamos en la misma tautología, porque el virus es un descriptor de la virosis, no es la causa, y mucho menos la dicho con ese artículo totalizador. En todo caso, podría ser un participante, si le diéramos un lugar causal, pero habría que atender a todo el complejo causal, como lo hemos hecho alguna vez, con el análisis multidimensional, la espina de pescado, o sea, otros desarrollos que nos llevan a la determinación más que a una explicación lineal de la causalidad, ¿no? Esto por ahí es difícil de comprender porque nosotros estamos muy formados en esta idea lineal de, del síntoma a la receta, del supuesto agente a la causa, a la causa, perdón, al efecto incriminado. Bueno, eso es un reduccionismo, ¿no? Hablar del dengue, por ejemplo, como una virosis y quedarse ahí, bueno, deja de lado los aspectos urbanísticos que movieron el desplazamiento del virus. Deja de lado las costumbres de la gente que se estudian con la antropología para estudiar cuánto la gente está en su casa y cuánto no, y cuánto influye que esté en su casa y cuánto no en la contracción del dengue. Y obliga a desmerecer los aspectos más políticos, o sea, cuánto presupuesto se asigna al dengue. Si al dengue se le asigna un presupuesto absolutamente exangüe, lógicamente que hay que incluirlo entre los elementos determinantes. Bueno, todo esto forma una trama causal muy compleja, como lo habíamos visto con la determinación, y entonces decir que una virosis es causada por un virus es tan tautológico como decir que el alcoholismo es causado por el alcohol. Bien. Eh, eh, un autor muy importante en la crítica a la información es este lingüista, Noam Chomsky, que estudió en el MIT, la Universidad de Massachusetts, que es una universidad fundamentalmente tecnológica. Este lingüista, que fue condecorado como el pensador más importante del año 1919 o 1918, en competencia con Humberto Eco, Noam Chomsky fue seleccionado como el pensador más importante, seguramente de Occidente, ¿no? A veces no se aclara eso, pero cuando un organismo occidental es el que elige, debería generalmente aclarar cuál es el espectro de personas que han participado de la elección. Pero de todas maneras, sea como fuere, Noam Chomsky es un pensador importantísimo. Hay un libro muy importante de él que les recomiendo, ¿Quién domina el mundo? Así que es un lingüista con mucho desarrollo contextual en su concepción de esta ciencia, ¿no? Entonces, Noam Chomsky, que ahora tiene 93 años, norteamericano, judío, eh, es un crítico profundo, muy interesante, muy interesante. Noam Chomsky escribió estas 10 medidas con que los sistemas de información dominantes se, se ocupan de difundir los datos. Ustedes saben, nosotros estamos cada vez más advertidos de lo que serían las fake news, ¿no? Que serían la información con datos falsos. Y por supuesto que en el curso hemos señalado que un dato es menos falso si concilia tres cosas, ¿no? El dato, la opinión de los entendidos más importantes acerca del dato, con la información más relevante que se pueda, y eventualmente la posibilidad del campo. Bueno, sin esta trilogía coincidente, uno siempre puede plantear la duda, por más que sea absolutamente difundido el conocimiento, ¿no? Por más que sea absolutamente difundido. Entonces nosotros estamos ya en posesión de una trilogía para juzgar la información basada en el dato, la opinión relevante y el campo. Bueno,
gracias a esta capacidad crítica, aunque Chomsky no lo plantea exactamente así, pero evidentemente él tiene una capacidad crítica muy desarrollada, y entonces nos propone en 2 paginitas, creería, en 3 paginitas, una lectura acerca de este tema tan importante de la información. Si alguien la puede leer con cierta, como es una información, como es una escritura medio coloquial, se puede leer rápidamente, así que yo les propondría leerla, y aquel que quiera acotar, acoto. Si Javier y yo también queremos acotar algo, decimos, ¿eh? ¿Quién puede leer esto? Yo lo leo, si quieren. Dale. El lingüista estadounidense Noam Chomsky elaboró una lista de 10 estrategias de manipulación mediática. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Hacemos un punto aparte. Hay un autor que les recomiendo enfáticamente, que se llama Yuval Harari, con H, H-A-R-A-R-I, latina. Yuval Harari es el informante más conspicuo del Foro Económico de Davos, que dirige desde el año 1971 Klaus Schwab. En el Foro Económico Mundial, que ahora se llama Foro Económico Mundial, que nació como Foro Económico de Davos, el informante Yuval Harari tiene además distintos textos donde muestra el avance de la tecnología en la construcción y desarrollo de la sociedad. Y una de sus frases más notables es: hemos conseguido crear un sistema de información y vamos a mejorarlo de tal manera que conoceremos mejor a todos los habitantes del mundo más que lo que ellos se conocen a sí mismos. Bueno, seguimos. La estrategia de la distracción. ¿No? Ahí está. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Mediante la técnica de diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificantes, la estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de las ciencias, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los animales. Cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. Bien. Sigo, Perdón, ¿no? una cosa, ¿no? Perdón, una cosa. Yo me quedé patinando con la frase de Harari. Sí, Que sí es que se pronuncia así, ¿no? sí. Es tremendo. Vamos a conocer más la sociedad que lo que cada uno pueda conocerse. O sea, haber llegado a ese análisis. No, es tremenda la frase. O sea, la verdad que a dónde vamos y a dónde se apunta, que conozcan más o las psicologías o cómo se muevan o cómo pienses en masa. Creo que se refiere a eso, más lo que vos te puedas conocer a vos mismo. Como Sí. yo, o sea, creo que apunta a eso, si apunta a eso la frase, pues la estoy deduciendo así de lo que dijiste. Es tremendo, ¿eh? Sí, en la base de todo eso, por lo menos hay 2 estrategias tecnológicas de altísima vigencia para explicar cómo se llegaría a este punto que es tan asombroso, ¿no? Como lo plantea. Sí. Uno es la transgénesis, o sea, la modificación genética del humano. Y el otro es el transhumanismo, que es la incorporación de tecnología en el cuerpo. ¿Cuál sería
Bueno, la transgénesis es fácilmente ubicable como la modificación finalmente del ADN, ¿no? Le entre uno por el ARN mensajero o le entre uno por el ADN, está parado ahí en el código genético. Si le entra por el ARN, la posibilidad de que se transforme en ADN ya está estudiada a través de la transcriptasa inversa. O sea, la transcriptasa actúa desde el ADN al ARN inclusive mensajero. Pero se podría dar el camino inverso a través de la transcriptasa inversa. Quiere decir que estamos a punto de tocar ya el código genético. Eso sería la transgénesis. La transgénesis tendría la posibilidad de ser intergeneracional o transgeneracional. Por ejemplo, si la transgénesis afectara ovarios y testículos y sus células germinales, evidentemente ya la transgénesis lograda en nuestra generación se traslada potencialmente a las generaciones sucesivas. Así que estamos hablando de eventos que deberían tener un grado de resolución en la sociedad de altísima responsabilidad para no cometer una locura, ¿no? Eso sería la transgénesis. El transhumanismo, en cambio, sería un avance sobre lo que significó el aporte de elementos materiales en el cuerpo. Esos elementos materiales pueden tener que ver con elementos inmateriales si transmiten información. Entonces, supongamos, el marcapaso. ¿Es transhumanismo? Claro que es transhumanismo. En un grado bastante elevado porque si nosotros lo comparáramos con una prótesis, por ejemplo, de rodilla, la prótesis de rodilla sería mecánica. Pero en cambio, en los marcapasos está la posibilidad de que haya algo diferente a lo mecánico, que sería el primer grado de desarrollo del mundo, según Aristóteles. El segundo sería el químico, el tercero sería el orgánico, con retroalimentación, y ahí estaríamos parados con el marcapaso. Ya habríamos accedido con el marcapaso al tercer modo de desarrollo del mundo, según Aristóteles, que sería tocar la organización a través de la retroalimentación. Quiere decir, tenemos incorporado en el cuerpo algo que dice cómo funcionamos, y más allá de que nos demos cuenta o no, él logra cambiar el destino de nuestra acción en el futuro a partir de una información previa. Lo que sería la clásica retroalimentación entre insulina y glucemia, etcétera, entre todas las cosas orgánicas que ya conocemos. Por eso, según Aristóteles, sería el mundo orgánico. Así que tenemos el mundo físico, el mundo químico, el mundo orgánico. Y después tendríamos el mundo social. Entonces, en el transhumanismo se toca el mundo social. Esa sería la gran diferencia. Quiere decir, uno incorpora a través de un elemento que puede parecer puramente material la posibilidad de que intervenga en la conciencia. Y ahí estaríamos ya no en la transgénesis, sino que estaríamos en el transhumanismo. Estas dos cosas son fundamentales para entender, aparte de otras cosas que están en la tecnología, como la robotización, ¿no es cierto?, la fabricación de organismos de visualización como los drones, con lo cual la sociedad pasa a ser completamente vigilada desde la tierra y desde el cielo, ¿no?, a través de robots que pueden ser perros mecánicos, imbuidos de la suficiente información como para reconocernos más allá de lo que nosotros querramos aceptarlo o evitarlo. En fin, y esto está algoritmizado. La algoritmización entraña un elemento tremendo, porque en el último algoritmo uno podría decirle al último algoritmo no me haga caso. Entonces uno tiene la bomba activada y cuando quiere expresarse la bomba le responde no me haga caso, no le voy a hacer caso. Con lo cual uno cerró completamente el círculo de la autodestrucción humana. A través de un algoritmo que al principio parece muy creativo y un gran aporte al desarrollo de una sociedad, pero que si lo extremamos, pasamos a una situación inmanejable donde la tecnología se convierte en el hijo y en el verdugo del hombre, ¿no? Bueno, en ese punto estamos con Harari, que nos da información de altísimo nivel, porque nos pasa lo que se está discutiendo en el Foro Económico Mundial, nada menos, ¿no? Pensemos que el Foro Económico Mundial es el desarrollo más alto que tienen BlackRock, del cual hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí están ligados los organismos que actúan en el campo financiero, en el campo tecnológico,
etcétera, etcétera. O sea que ahí se liga un desarrollo humano que generalmente nos trasciende, pero que si nos enteráramos podría darnos alguna posibilidad, por lo menos de participar en la comprensión. Muchas veces uno accede a la comprensión y no accede a la decisión, y mucho menos a la acción, pero por lo menos a la comprensión, poder entendernos entre nosotros y decir, esto, ¿qué significa? Entenderlo. De ahí a la posibilidad de la decisión y de la acción ya necesita un grado de extensión en esa información que pueda comprometer a personas muy importantes en el mundo que puedan ser capaces de darle un destino el mejor posible al hombre. Mientras tanto, es muy probable que estas cosas, mientras las escuchamos y las leemos, en el primer momento nos parezca que se nos escapan completamente de las manos, lo cual es cierto de momento. Habrá que ver si esto se pudiera extender en un conocimiento amplio, muy bien que la humanidad puede elegir acerca de su propio destino, ¿no? Bueno, seguimos con crear problemas y después ofrecer. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar ciertas reacciones en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Bueno, punto. Acá Capone nos dio clases magistrales, ¿no? Porque él ofrecía servicios de seguridad y si uno no lo contrataba, le destruían el local o la empresa. Y después le decían, viste que necesitabas un servicio de seguridad. Él así vendió servicios de seguridad, ¿no? Esta es una estrategia absolutamente muy extendida, ¿no? De crear el problema. Que es lo mismo que, que, que tener la respuesta bajo la manga, ¿no? Bueno, seguimos con la estrategia. Estamos interviniendo Claro, todos. crear una bacteria y ya tenemos el antibiótico guardado, ¿no? Largamos Claro. la bacteria y después el antibiótico, ¿no? Es lo mismo. Sí. Claro, es la inversión, ¿no? De lo que es el conocimiento científico, ¿no? Ya vengo, un segundito. ¿Quién continúa, chicos? Dale. Sigo yo. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Seguimos, si les parece. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la atención pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público. Perdón, me tocaban la puerta. Bueno, seguimos. Bueno, seguí acá. Para acostumbrarse
a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Sí. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas. Bien. Leo, 6. Sí. utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Bien. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas. Bueno, punto 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Dice hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Por último, conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el curso? ¿A alguno se le ocurre alguna vinculación? Sí, para el manejo del personal, por ejemplo. Bueno, para manejar todo, para manejar una sociedad en realidad. Cuanto menos... Ahí está. Se me había ido. Cuanto más ignorante sea el público, más fácil va a ser el manejo de esa gente. Y que tiene que ver, bueno,
no estaría bueno aplicarlo en cuanto a la administración hospitalaria. Pero bueno, también son estrategias. Bien. Y yo creo que está dentro del plan estratégico de lo que sea. En este caso, uno por ahí está hablando acá más de la sociedad, pero como que yo lo veo por ahí en el hospital que es como un mini país. Yo lo defino así. Cuando el país está revoloteado, el hospital pasa lo mismo. De hecho, hoy tuvimos una charla vino la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas y a dar una charla de ministerio, y era como una cosa así de bajar un lineamiento para que todos, digamos, no te digo que pensemos igual, pero bueno, más o menos. Mm. Mm. No, y también porque si vos tratás a la gente así, es como que la gente se resigna y se acostumbra a vivir en esa mediocridad y tampoco defiende sus derechos. Porque, a ver, en Perú, por un aumento de la nafta, hicieron un desastre. Nosotros vivimos, cada vez el sueldo rinde menos y no reaccionamos. Estamos como dormidos acostumbrados a la inflación, no reaccionamos. Es más, defendemos hasta los que roban y lo justificamos. Es como que no, el pueblo no reacciona ante nada. Y por eso, bueno, votamos lo que votamos siempre y todos los políticos en general, sin ningún partido, ¿no? En especial. Pero creo que nos estamos acostumbrando a vivir esta realidad. Y la gente no defiende sus derechos de salud, no defiende nada. En otro lugar no se toleraría las cosas que se toleran. Mm. Hay uno de los puntos, Mario, que hoy nombraste acerca de lo que es mantener distraído a la gente y tratar de alguna forma hacerla creer que es inferior por comentarios. Me pasaba en lo personal con un jefe que le iba a plantear una problemática y claro, como yo notaba que no tenía la capacidad para resolverlo, él me decía, y sí, me dice, che, ¿y viste este video? Y me mostraba un video cómico que no tenía nada que ver. Entonces se entendía rápidamente el problema y ya quedaba como algo anecdótico, como que terminábamos riéndonos los dos de un video cómico y la problemática que realmente era importante pasaba a un quinto, sexto plano. Eso me molestaba. Después ya a la tercera vez que iba con el problema ya directamente no iba a él porque sabía que no podía ofrecer ninguna respuesta. Sí, en lo micro, en lo meso y en lo macro, ¿no? Como va ocurriendo un poco algo de esto a veces y uno tiene que estar despierto para ver esto que vos viste ahí, ¿no? Porque a veces uno lo ve en lo micro, pero no lo puede ver en lo macro. Hay un filósofo, Whitehead, que dice: se necesita una mente extraordinariamente inteligente para ver lo evidente. ¿Eh? Un poco coincide con el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, que se nos escapa a veces la tortuga. Como decía Maradona, la tortuga reina. No la tortuga solamente. Pero eso exige un grado de despertar, ¿no? Permanente. Es un ejercicio a veces, no es tampoco una cosa que uno diga, me lastima tanto esfuerzo, no, porque llega un momento en que es un ejercicio y uno aprende a ver con más facilidad lo que antes le costaba mucho más verlo. Igual se te siguen escapando cosas, porque del otro lado no hay ningún tonto haciendo todo esto, ¿no? También tenemos gente inteligente que también está operando en otra dirección. Entonces, bueno, hay que pensar que estamos con gente muy inteligente también, ¿no? Eh, Que se les ocurren todas estas cosas, obvio. mm, mm, mm. Hay una diferencia entre libertad y emancipación que quisiera que ustedes recuerden, porque parecería que la libertad es un bien máximo en su línea de poder elegir,
Y poder elegir puede estar condicionado por lo elegible. Y entonces uno se da cuenta de que lo elegible es un espectro menor de lo que uno hubiera querido tener como posibles alternativas, incluso si son opuestas como posibles opciones. Un autor fundamental para entender esta diferencia entre libertad y algo que sería superior a la libertad es Jürgen Habermas, con H, H-A-B larga, Habermas. Jürgen, J-U con diéresis, R-G-E-N-S, Jürgen Habermas. Es de la Escuela de Frankfurt. Y él tiene textos sobre emancipación, así que es fácil encontrar en internet, cuando uno coloca emancipación Habermas. Básicamente, ¿qué dice Habermas? No engolosinarse con ningún tipo de conocimiento que nos impida en el futuro volver a decidir. Y esto se lograría, según él lo plantea, a través no de la libertad, sino de la emancipación. Porque la emancipación no requiere ni está atada a ningún tipo de conocimiento definido, no está atada al sentido común, no está atada a la revelación religiosa, no está atada a la ciencia. ¿En qué consistiría la emancipación? Consistiría en que, frente a una situación, yo me hago cargo de todo mi pasado, yo me hago cargo de mi futuro, y en este presente, uniendo mi futuro y mi pasado, digo lo que ahora me parece una adhesión incondicional a la verdad. Entre paréntesis, Gandhi. Cuando le preguntaron, ¿por qué usted un día dice, liberémonos de Inglaterra que está en guerra con los Boer? Y al día siguiente sería, no seamos capaces de semejante bajeza, esperemos que el león se levante y ahí intentemos la liberación. Te van a matar, le dijeron a Gandhi. Y él dijo que me maten. Yo tengo una adhesión incondicional a la verdad. Si había ido a dormir con liberémonos de los ingleses que están distraídos con los Boer, y al día siguiente a los millones de hindúes le plantea que es un valor moral más alto plantearle la liberación de Inglaterra cuando esté entero el león. Extraordinario. Todos los que lo rodean, según la historia dice, le dicen, de hoy no pasás, hoy te matan, hoy la turba te mata. Y él dice, hagan de mí lo que quieren. Y la turba, en vez de matarlo, dice, el Mahatma tiene razón. Y se paró toda la liberación hindú durante la guerra de Inglaterra con los Boer. La adhesión incondicional a la verdad es hacerse cargo de dónde vengo, a dónde voy y tomar una decisión. No tiene un desarrollo científico. Por ejemplo, un ejemplo claro sería la soberanía, ¿no? Uno dice, bueno, tengamos una decisión soberana, suponete en medicamentos o en lo que sea. Bueno, esa decisión soberana no es una decisión científica. Ni siquiera es una decisión moral. Ni siquiera es una decisión, por supuesto, no es una decisión de la verdad revelada. Eso no aparece en ningún libro sagrado. Es una decisión que viene de decir, ¿qué están haciendo conmigo? Y entonces yo, lo más importante es ¿qué hago yo con lo que hacen conmigo? Y ahí recupero las cuotas de soberanía que estaban conculcadas. Bueno, ese autor es Jürgen Habermas. Emancipación versus libertad. No quiere decir que sean necesariamente opuestos siempre, pero es un grado más. Es un grado más. Bien. Bueno, hasta ahí. Por eso, digamos, sería que la epidemiología como investigación y la administración como teoría de la acción están dando cuenta de cómo entré en este círculo de información, decisión, acción, donde todo se alimenta y se retroalimenta, ¿no? Entonces, ¿cómo entré? Condicionado, alienado, libre, emancipado, no sé. Tengo que saberlo. Conviene que sepa.
conviene que lo sepa. Porque puedo tomar una decisión a medio camino, no necesariamente la más riesgosa, la más elevada, la más inquietante y la que finalmente mejor da cuenta de la grandeza humana. Pero voy a tomar una decisión encaminada porque está a lo mejor en un camino hacia, no necesariamente está en el punto de llegada, porque a veces uno sabe que eso va, digamos, a contrapelo total de un desarrollo positivo inmediato. Pero bueno, uno sabe cuál es la estación de destino. Hoy, porque Gandhi cambiaba y decía, cambió pocas veces, pero cada vez que cambió, decía, cambié por la satyagraha. Satyagraha con Y y H graha es adhesión incondicional a la verdad, en el idioma hindú. Que algunos dicen que es una deformación gandhiana del sentido inicial de Satyagraha. Habría que hacer una etimología, habría que llamarlo a Chomsky, que el lingüista nos desasne cómo se llega a que él diga que esto es la Satyagraha, ¿no? Huyendo de la avidya, decía Gandhi. La avidya es la ilusión de cualquier manera que se vea racional, moral, política, etcétera, partidaria, etcétera. Bueno, nos hemos extendido, pero es un marco grande, El libro nuestro con Miguel está en un juego chico, no de una baldosa, pero de un patio. En cambio esto está en un juego grande, lo que acabamos de leer. Chomsky, ¿no? Como para discutirlo, como para aceptar alguna cosa, como para reformarla, como para adecuarla, etc. Bueno, si les parece, dejamos esto y pasamos a organización. Pero si ustedes tienen alguna acotación, pregunta, comentario, bienvenido. ¿Tenés por ahí las preguntas para organizar? Javier, ¿estás en condiciones de ponernos las preguntas para organizar? ¿O querés que las ponga yo? No sé cómo te parezca. Bueno, les voy contando mientras llega Creo que Javier. vos podés compartir, Mario, creo que vos sos el hospedador, podés compartir vos. Igual están en el grupo del WhatsApp, pero bueno. Perfecto, perdón me había dado cuenta, perfecto, muy bien. Preguntas para organizar. Bien, entonces espérate que voy a compartir. Un momento. ¿Por qué no puedo entrar en compartir? Ah, porque me faltó acá, me faltó pinchar acá. Ya está. ¿Y por qué no me sale el compartir? A ver, aplicaciones. Voy a cerrar acá. Ahí salió el compartir, bien. Porque me faltaba la flechita y el verde. Preguntas para organizar. Bueno. ¿Lo ven? ¿Se ve ahora? ¿Cómo funcionaba el grupo? ¿No se ve? Sí, ahí sí. Bueno, yo pinté algunas preguntas, nada más que simplemente que hay que preguntarse. ¿Nos conviene organizarnos de qué manera? ¿Conviene plantearse un cambio en la organización o seguimos como el que teníamos? Esto significaría
cómo funcionaba el grupo antes de plantearse una organización, ¿no? Pros y contras, cómo se generaban los problemas, cómo se solucionaban. Uno ahí tiene idea de si perseverar o no. Reconversión es cambiar la organización. Y sería el cambiar el qué. Y reingeniería es cambiar el hacer. ¿No? Cambiar el hacer. O sea, por ejemplo, Elon Musk de Tesla es un campeón de la reingeniería. Todos los días se le ocurre un producto nuevo. Está cambiando permanentemente la serie, adecuando la empresa, ¿no? De pronto satélite, de pronto autos eléctricos, de pronto, etcétera, etcétera. Entonces, está haciendo reingeniería, pero no hace una reconversión. No cambia la empresa. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué poder se va a privilegiar? Eso sería el segundo amarillo que hay ahí. El poder del conocimiento, el poder de la tecnología, el poder del capital, el poder de la administración, la gestión, el gerenciamiento, como uno le quiera llamar, ¿no? Bueno, eso es fundamental para saber entonces qué va a hacer uno con la organización. ¿Y cuál es el nivel de especialización de los miembros? Si todos los miembros tienen una baja especialización, no parece conveniente plantearse departamentos técnicos, por ejemplo, porque no está suficientemente tecnificado el conocimiento. Parecería mejor un desarrollo donde la calificación empiece desde niveles bajos para poder alcanzar niveles altos, donde pueda ser una organización que después veremos de tipo matricial. Dejamos la palabra aquí. Bueno, creo que no hay ningún otro amarillo, sí, acá están. Acá hay una pregunta estratégica, ¿no? ¿Cuáles son y qué magnitud tienen los aspectos estratégicos que vimos en la charla anterior? Las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. O sea, cada uno se inclina por una organización más orientada hacia el desarrollo externo, frente a amenazas y oportunidades, o hacia el desarrollo interno, fortalezas, debilidades. Por ejemplo, para hacer dos preguntas, dos respuestas grandes. Dejamos acá esto, pero ¿qué quisimos hacer? Que antes de plantearse la organización hay que hacerse las preguntas. Preguntar e inquietar. Tenemos que preguntarnos. Bueno, voy a ver cómo alguna pregunta, alguna de ustedes van interviniendo cuando quieren. Yo voy cambiando porque quiero meterme en un... Son las 17 y hemos dicho de avisarnos para 17:30 cortar. Entonces voy a sacar esto y voy a uso compartido. Me tendría que dar entonces otra vez la imagen para que yo deje la que está y elija otra, ¿no? Estoy siempre aprendiendo yo esto. Organización. Esquema clase, acá está. Acá está. Bueno. ¿Se lee ahora organización? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Bueno, voy a saltear algunas cosas porque quiero ir fundamentalmente a cuadros, ¿no? Y organizar es un conjunto de personas con un objetivo común, ¿no? O sea, es un medio. La organización no es un fin en sí misma, es un medio, ¿no? De ahí que ahora nos juntamos, con creo una de las primeras charlas que tuvimos, donde planteamos definiciones de problema, y una de las definiciones es saber si el problema es un problema instrumental o final, porque si es un problema instrumental, si es un artefacto que nosotros estamos observando, estamos delante de algo artificial, por lo tanto, no es esencial para el ser humano sostenerlo. Entonces citábamos en aquel momento, aunque pasó mucho tiempo,
porque puede haber sido una de las primeras charlas, que las obras sociales son un artefacto. Y por lo tanto, si alguien nos dijera, vamos a eliminar el PAMI, la respuesta no sería no ni sí. La respuesta sería depende. ¿Por qué lo reemplazamos? Porque hoy por hoy, por mal que funcione, suponiendo que nosotros usáramos esa palabra, que es una palabra moral y que en este caso debería ser cambiada por riesgoso que signifique la atención del PAMI para sus afiliados, para ponerle la palabra riesgo y no la palabra mal, uno tendría que decir, bueno, ¿por qué lo modifica? ¿Por qué lo transformamos? ¿O por qué la reemplazamos? Para saber que vamos para mejor, no para peor. Pero si nosotros llegáramos a abrir con una pala y desenterramos los pilares de PAMI y se cae todo PAMI, estaríamos cometiendo posiblemente un delito muy grave, porque hay gente que por poca que sea depende de PAMI hoy, esté en la situación en que esté. Y no estoy abriendo un juicio del PAMI hoy, sino del PAMI siempre, de 1971 hasta acá. Entonces, siempre estuvo con opiniones divididas. Bueno, aquel que vea a alguien que dice al PAMI hay que liquidarlo, tiene una idea destructiva. ¿Pero dónde está la idea constructiva? ¿Está bien? Entonces, es ahí donde, si es un artefacto, yo sí lo puedo cambiar, sí lo puedo reemplazar. Sí, pero tengo que tener este destino una vez que tenga otro destino superador. O sea, sería no por limitación, sino por superación, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos con nuestra vocación. ¿Llegamos a nuestra vocación por limitación o llegamos por superación? Llegamos porque entre varias alternativas hemos elegido una que nos parece superadora. Bueno, ¿estaríamos dispuestos a cambiarla? Tal vez, y sorprendentemente puede ser, pero porque hemos encontrado algo superador. Sería muy lamentable que lo hagamos porque encontramos una autolimitación insuperable que nos lleva a retroceder sin avanzar, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, ¿es un problema artificial o es un problema esencial, digamos, sería, ¿no? Y los problemas esenciales habíamos dicho que eran de 4 tipos. O eran biológicos, o eran económicos, o eran ecológicos, o eran de conciencia. Tenemos, según los epistemólogos, tenemos 4 tipos de problemas esenciales. Se está tocando la biología, guarda. Se está tocando la economía, o sea, la supervivencia doméstica del ser humano, guarda, ¿no? Se está tocando la ecología, la vida que nos rodea, guarda, ¿no? Se está tocando la conciencia, epa, ¿no? Bueno, todo lo demás que no sea esto sería muy probablemente discutible, su esencialidad, y entraríamos a pensar que estamos delante de algo creado, artificioso, que funciona a lo mejor muy bien, pero que puede ser cambiado. Nosotros no tendríamos por qué tener una conducta dogmática, tendríamos que tener una conducta de escucha, y por supuesto requerir respuesta, por supuesto señalar si no se nos responde, hacer notar que no se nos responde, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, en los momentos, la organización estaría dentro del diseño, del método. No está en los datos que se recogen y no está en lo que nosotros les contamos a los demás que hemos encontrado, que es lo positivo, ni está solamente vinculado a lo que pensamos de la realidad. Es lo que pensamos de la realidad para crear un ente, una organización, con la hipótesis de que va a mejorar la acción y la recolección de información, ¿no? Ahí estaríamos parados. O sea, la organización no es el factotum total de una empresa ni nada por el estilo. Es un elemento, como está acá, planificación, organización, ejecución, evaluación.
digamos que la organización se ha desdoblado de la planificación, porque generalmente se nombran 3 cosas en la administración, 3 funciones. La función de planificar, la función de intervenir o ejecutar y la función de evaluar. Así que al decir organización le estamos desmembrando del plan. Y estamos diciendo el plan necesita apoyarse, sostenerse en una situación del ente, del grupo, ¿no? Que le dé a los recursos, a las actividades y a las normas una visualización temporal y espacial. Seguimos para abajo, estoy marcando abajo, y entonces acá aparecen los tipos de conocimiento, ¿no? La Doctor. solución, sí, sí, ¿quién habla? No, viste que estaba hablando de esto de las preguntas para organizar. Ah, Lo que no entendí es, por ejemplo, en donde decía que en lo esencial no se puede llegar a tocar lo que sería lo biológico, económico y ecológico, pero lo artificial se llega a tocar, a modificar. y si es un artefacto creado por el hombre, no está heredado de la naturaleza. Entonces, el hombre lo creó con la situación de mejorar lo natural. Y entonces, si es un artefacto con la hipótesis de que va a mejorar lo natural y no lo mejora, estamos habilitados a modificarlo, a reemplazarlo y a eliminarlo o a suspenderlo. Eso es lo que se quiere decir. Bien. Ahora, sí es esencial, no, porque estaríamos tocando una situación que nos excede en la capacidad de manejarla. Yo puedo tocar la biología, pero tengo que tener idea de que no excede mi capacidad de manejo. Porque ¿cuál sería la ventaja de manejarla si me preguntan, si llega a haber un escape, ¿qué haría? Ah, no tengo ni idea, digo yo. Sería una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y eso con la biología, con la ecología, con la conciencia y con la economía, ¿no? Sí. Bueno, según la complejidad y según el conocimiento, se crean estos 4 lugarcitos. Si se trata de un conocimiento simple, o sea, de una variable prácticamente, ¿no? Relacionado con otra variable, y yo tengo conocimiento de cómo es esa relación, yo podría organizar de tal manera la respuesta que sea como una especie de manual, ¿no? Administrativo, donde yo encuentro, si usted tiene este problema, tome la papeleta rosa, llénela con letra mayúscula, o sea, llegás a una resolución burocrática, puramente vinculada al trabajo de una oficina, digamos, ¿no? Si en cambio el problema es simple, pero no tengo un conocimiento totalizador, estoy alrededor del arte. La posibilidad de pintar un limón de una manera que nadie lo pintó. ¿Es simple un limón? Sí, pero tengo en la cabeza hacer un cuadro, estoy frente a una situación artística, ¿no? Si en cambio estamos en una situación compleja que significa cuasi infinitas variables o casi infinito costo, eso significaría complejidad, altísimo costo o infinitas variables, yo puedo estar delante de un conocimiento preciso de eso. Entonces tenemos como para hacer un puente, un trabajo ingenieril, ¿no? Por ejemplo, un trasplante tiene ya mucho de ingeniería.
se ha transformado en algo muy protocolizado. Los trasplantes, los implantes de cadera que tenían una altísima mortalidad en gente muy añeja, hace mucho tiempo, ahora tienen una bajísima mortalidad. Y esto se ha logrado porque hay un desarrollo ingenieril de la cirugía del implante de cadera, ¿no? Con una mortalidad muy, pero muy baja. Quiere decir, si hay mortalidad, evidentemente hay responsabilidad clara de no haber cumplido con algún protocolo elemental del implante de cadera. Y en el caso de una complejidad alta, pero no tenemos el suficiente conocimiento, estamos en el desarrollo creativo. Todo esto va a influir en qué modelo de organización vamos a tener. Y estos modelos hay más modelos que estos, pero acá hay 3, ¿no? Para ver, ¿no? Acá hay 4, pirámide, archipiélago, etc. Sería, si estamos delante de un problema mecánico, lineal, ¿no? Esto lo resuelve muy bien la Escuela de Administración Racional. Normatiza, racionaliza y puede tener una forma de organización piramidal. Basada en el cumplimiento de la norma. Simplemente está escrito, cada vez más escrito, se transforma lo imprevisible en previsible. Se cumple uno de los secretos de la administración, pasar lo no programado a programado. Lo imprevisible a previsible. Y ahí se produce el avance de esta escuela, que estos referentes ya los hemos oído nombrar, Fayol y Taylor, ¿no? Después estaría una forma interactiva. Si lo trasladamos a los grupos humanos, vamos a ver que ahí entonces predomina, si es interactivo, lo motivacional. El autor, uno de los autores más conocidos, es Mayo. Y nosotros podríamos tener una forma de organización del tipo archipiélago. O sea, un islote, otro islote, otro islote, con alguna relación. Y la autogestión se lograría a través de buscar la relación con los demás e intercambiar el conocimiento y las decisiones para la acción. Si nosotros Darío, entramos... una pregunta. En ese caso, a diferencia del primero, los islotes, ¿no habría uno que predomine en el poder o uno es lo opuesto a la pirámide? ¿Todos tienen la misma distribución de poder? En el archipiélago me refiero, ¿no? Claro. Esa distribución es una igualdad, Sí. no es piramidal. No, claro, claro. Acá podríamos decir que también podríamos poner la palabra también red al lado, archipiélago, red, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedería? Que tomando tu duda, si yo tengo que solucionar un problema de infraestructura en el hospital, el área que estaría comandando todos los desarrollos sería un área vinculada a lo arquitectónico, ¿tá? Pero en cambio, si yo tuviera que resolver un problema más estrictamente final en la atención del hospital, como podría ser lo que hemos citado recién de las normas para la fractura de cadera, ahí mandaría el comando dentro de la red de nodos todos iguales, uno de ellos que sería el nodo más caracterizado para poderle dar desarrollo a ese aspecto normativo que está faltando en lo médico, o en lo que en el caso tuyo, en el control del consumo de medicamentos, o en el control de las prescripciones, en la estadística de las prescripciones. ¿Quién tendría que tomar, qué nodo sería el que estaría habilitado para que los demás recurran a él como el concentrador de la información, el que prepara los datos recogidos y los expone? Así que eso va como cambiando, ¿no? En esa interacción todo es igual hasta que se define el problema, se definen los plazos, se definen los actores según la importancia relativa que tienen para cada problema, y entonces la red empieza a tener un color más inclinado para acá, más inclinado para allá, o más grande este nodo que aquel,
o más permanentemente este nodo con incumbencias y responsabilidades que otro, ¿no? Pero Bueno, medio todo relacionado, porque en realidad que vos tengas por ahí un problema de gestión de un medicamento, también digamos que se relaciona también con las finanzas, porque vos tenés que tener el dinero para pagarla, no sé, es como... por No, ahí no, cambiaste el paso, muy bien, porque estás parada en una baldosa y rápidamente te diste cuenta que tenés que apoyarte en otra baldosa. O sea, si estabas parada en la racional, donde teníamos todo normatizado y aparentemente todo previsto, y de pronto un área demuestra que nuestra administración tuvo una falla en la compra, en la devolución oportuna de una cosa que debería haberse reclamado, devuelto antes, etcétera, etcétera. O sea, en una cosa que comenzó siendo racional, de pronto alguien motivado, porque entonces no hay que verlo como una persona enojada ni reclamante, sino que nos está señalando, porque está motivado y lo está mirando desde lo económico financiero, que es lo que acabas de hacer, nos está señalando que tenemos todo muy ordenado, pero que no sirve. Y entonces ahí le tenemos que dar lugar a decir, ¿tenemos la apertura organizativa como para generar una interacción? No, porque tenemos una estructura tan piramidal que si queremos generar esa interacción, entramos en conflicto con la pirámide que estaba constituida. ¿Ah? pero Entonces, de esta manera, hay un perdón, modelo, perdón, hay un modelo de organigrama ideal para, o sea, si bien uno puede entender que cada institución va a tener especialidades que la otra no y pueden variar determinadas cuestiones, hay un organigrama básico como que sería ideal. Mirá, parecería como que en el curso siempre vamos a tener que contestar depende, porque el organigrama depende de la composición de recursos, de actividades y tu perspectiva de tiempo. Supongamos, yo tengo un organigrama piramidal. ¿Puede ser una pirámide infinita? No. Va a tener que ser piramidal si la pirámide es suficientemente corta, y entonces es probable que funcione bien. Pero si la pirámide es muy larga, o sea, supongamos, hay 20 escalones desde el más alto al más bajo. Es complejo, ¿no? Hemos entrado en la complejidad. Sí, pobre el que está a 20. Claro, hemos entrado en una situación extremadamente compleja. Entonces, las pirámides funcionan bien cuando son cortas. Ahora, si yo tengo una matriz que sería la alternativa a la pirámide y salteamos ahí una línea, salteamos archipiélago y vamos a matriz, la matriz sería que yo tenga una primera columna de, por ejemplo, de problemas y una primera línea de áreas. Entonces, supongamos, yo tengo en la primera columna el problema medicamentos y en las áreas tengo un área que es la farmacéutica. Enseguida tengo otra que es la económico-financiera. Enseguida tenemos otra que es la clínica, que intervienen primariamente en problemas de su especificidad, pero no justamente en el consumo de medicamentos, donde sería la especificidad más vinculada al área farmacéutica, con una importante vinculación con las áreas económico-financieras, etc. Entonces, si yo paso de este cuadro, de este primer cuadro, que les hice mentalmente como para que ustedes ahora lo dibujen en la cabeza, ¿no? Primera columna, problemas. Primera línea, áreas.
Borramos ahora este cuadro y ponemos en la primera columna áreas, y en la segunda columna y en la primera línea áreas. ¿Qué va a ocurrir? Que va a estar el área farmacéutica en la primera columna y va a estar en la primera línea. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El área farmacéutica, si están las dos, si la primera columna y la primera área, la primera línea son áreas, el área farmacéutica va a estar en las dos. ¿Están de acuerdo? El área clínica va a estar en las dos. El área económico-financiera va a estar en las dos. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve eso o no? Si ustedes dibujan un cuadro y colocan en la primera columna las áreas y en la primera línea las áreas de igual nombre se encuentran en una celda. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, ese encuentro a nosotros no nos dice nada porque tiene obviedad. No nos interesa. Lo que sí nos interesa es saber cómo el área farmacéutica se encuentra con el área económico-financiera, con el área clínica. Entonces, en el área farmacéutica de la primera columna, nosotros tenemos quién es el que concentra la información en ese tema. Y si es el área farmacéutica, va a estar grisado, o elijamos los colores que querramos, supongamos que elijamos 3 colores, uno de gran vinculación, uno de vinculación media y uno de vinculación pobre, y sin color lo que no tiene ninguna vinculación inmediata importante. Nos van a quedar grisados, resaltados con distintos colores, áreas que van a participar con el área farmacéutica en el control de medicamentos. Y hemos logrado lo que pregunta Solange. Pero para eso tendríamos que tener una organización que se pueda apoyar en un modelo para pasar rápidamente a otro. Si no, vamos a tener que elegir un modelo más apropiado para la generalidad de los problemas que se nos plantean en la mayoría del tiempo en que esta gestión va a permanecer. A ver, Mario, entonces vos lo que estás planteando del organigrama es en el área y quien resuelve el problema comparte el área. O sea, si el problema es el medicamento, los que van a compartir el problema del medicamento, ya sea por escasez, que puede ser por falta de pago, o por aplicar o no una terapéutica, que estás hablando de una parte médica o clínica. Entonces, en la estructura, el medicamento tiene que compartir esos actores. A eso te estás refiriendo en el ejemplo de decir, una farmacia tendría que estar dependiendo de un área médica, con médicos, por los problemas que vos estás planteando. ¿A eso te referís? Sí, sí. Y con respecto a la compra, o sea, con la compra, porque habitualmente son direcciones distintas. Claro. Una dirección de administración y finanzas, una dirección de médica. Otra de infraestructura como generales. Claro, ¿no? o sea. Como macros. A mí a veces me pasa que yo tengo que comprar insumos que a su vez usan equipamiento, entonces tengo que hacer como una interconsulta por ahí con la dirección de infraestructura, por ahí para ver si tenemos el equipamiento o qué tipo de contrato de comodato tengo que hacer para que también cuando me provea el insumo me provea el equipamiento, y ahí como medio no pertenece a la misma dirección. Para que veamos cómo nosotros en el curso estamos siempre aspirando a que relacionemos las cosas, voy a volver, por ejemplo, a las teorías éticas. Si yo tengo una idea ética, o sea, una norma la más elevada posible, que me diga, viva la Pepa, ¿no? El área farmacéutica va a ser un área secundarizada, ¿no? Al servil, no al servicio, servil de cualquiera que pida cualquier cosa. Y estamos en la ética liberal. ¿Ah? Si nosotros en cambio queremos que las cuentas cierren, el área farmacéutica va a ser servil al área económico-financiera.
Y entonces estamos en qué teoría. Si queremos que las cuentas cierren. ¿Cuál es la teoría ética que dice, haz lo que quieras con tal de que las cuentas cierren? Por supuesto que esa no es una respuesta desde la salud, hasta nos daría vergüenza muchas veces escuchar semejante cosa, pero tiene vigencia desde ya. Estaríamos en la teoría utilitaria. ¿Está? En cambio, si nosotros decimos, tengamos una idea de servicio a la sociedad con equidad, estaríamos mezclando la teoría igualitaria con la teoría social en ese punto. Digamos, dándole lugar, ¿no? Sin que eso signifique no quitarle el lugar. No le vamos a quitar el lugar totalmente a que las cuentas cierren. No le vamos a quitar totalmente el lugar a que cada servicio tenga una discreta autonomía en el avance o en el cambio de la atención vinculada a la farmacopea que cree más conveniente. No, vamos a considerarlo, digamos, pero no está dominando, no tiene hegemonía ahí, ¿no? Dominación sería que domina por la fuerza. Estos son términos de Gramsci. Dominación es dominar por la fuerza. Un grupo hace lo que quiere en el hospital y todo lo demás no tiene más remedio. Hegemonía, en cambio, es que te hicieron el bocho. Sin darte cuenta, vos cumplís el programa del otro. Te hegemonizó. Dominar es por la fuerza y hegemonía es por la conciencia. Eso es Gramsci. Bueno, entonces nosotros aquí estábamos, volviendo al tema, y tomándolo de Solange, estábamos en que esta relación de un ente con otro dentro de la organización tiene también que ver con la ética, o sea, con la regla, ¿no?, de desarrollo humano que yo tenga en la cabeza. Es muy probable que un área farmacéutica dotada de planificadores, evaluadores, gestores en las compras, etcétera, esté dotada como para interactuar muy a nivel simétrico con cualquier área del hospital y particularmente en el área específica deba ser la que lleve la responsabilidad de reunir la información y presentar estos datos a la decisión común del hospital. Es muy probable. Porque sería el área específica vinculada al objeto que estamos hablando. Vacunas, sueros, medicamentos, ¿no?, descartables, sino quién. Bueno, y así con cada área. No, es muy probable que el área odontológica tenga que ver, para tomar una compañera aquí, que también se vea reflejada en lo que estamos hablando, es muy probable que tenga un área de hegemonía, digamos, no de dominación por la fuerza, pero sí de hegemonía, donde construye conciencia acerca de la salud bucal, pero lo va a hacer teniendo hegemonía como nodo central de la matriz, pero lo va a hacer seguramente con cirugía maxilofacial, lo va a hacer seguramente con insumos, y insumos puede ser que esté en un área tecnológica especial o que esté en farmacia, lo va a hacer con clínica en la medida en que la boca puede tener que ver en su visión más conectada con todo lo que pasa en la salud. Entonces, pero no quiere decir que pierda la hegemonía en lo que a la salud bucal se refiere, tendría que tenerla, porque es su área específica vinculada al objeto. O sea, el objeto determinaría el sujeto responsable y de mayor incumbencia en esa área. No sé qué les parece, esto sería lo matricial. Ahora, si estuviéramos mirando los organigramas habituales, veríamos que ninguno es matricial prácticamente. Nosotros estamos en una organización social piramidal generalizada. En todos los niveles de conocimiento y de la acción que se nos ocurran. Incluso organismos de investigación altísimos como el CONICET son piramidales. Es increíble, pero está la vigencia de lo piramidal, con lo cual estamos a un paso de decir que estamos gobernados por élites.
y no por consensos. El consenso sería lo contrario de una élite. Yo no sé si les conté que alguna vez participé de consensos indígenas. ¿Les conté eso? Sí. ¿No? No. ¿No? Yo estaba No. a cargo del programa de salud rural de Salta y de pronto le ofrecíamos a cada comunidad la atención. Y por supuesto se iban sumando, así que teníamos hoy 30.000 personas a cargo, mañana 40.000, estábamos muy convencidos de que nos extendíamos como el aceite. Y resulta que un día le ofrecimos a la comunidad Chorote incluirlos en el sistema de rondas, que significaba no que vengan solamente si lo necesitan, sino que nosotros vamos hacia ellos. Dada la particularísima situación en que se encuentran las comunidades que no se pueden desplazar con la misma soltura que otras comunidades más pudientes, ¿no? Entonces fuimos y cuando llegamos me contestaron, tenemos que hacer un consenso. Dije yo, es la mía. Así que suspendí mis cosas y me quedé para ver el consenso de los chorotes. Daba 99-1, 100-1, de que era un consenso con una, digamos, innecesario, era obvio, me parecía a mí. Entonces me busqué un lenguaraz, en ese momento casi todos hablaban castellano, pero el consenso se iba a realizar en chorote. Entonces no tuve más remedio que en ese caso buscar un lenguaraz, que era una persona que trabajaba también fuera de la comunidad y tenía un poquito más de facilidad yo para entender para entendernos. Y me senté al lado y éramos como 20. Entre los más jóvenes, no menores de 20 años, digamos, pero de 20 para arriba, y los más ancianos. Y en el medio también había, o sea, una junta variada de referentes habituales para el consenso. Y cuando empezó el consenso, el que conducía dijo, bueno, ahora vamos a dar opinión sobre esto que nos ofrece el programa de salud rural, y le dio la palabra, le digo, ¿cómo sigue esto? Y dice, vas a ver, sigue uno por uno, hablan todos. Pero, qué notable. Entonces nadie interrumpía a nadie, hablaban, y digo, ¿cómo sé si hay consenso? Y se escucha bien, mirá qué distinto que es. Y yo escuchaba y uno hablaba largo, el otro corto, uno hablaba unas palabras altisonantes, el otro con menos énfasis, y me decía, no hay consenso. ¿Y qué dicen? Y uno dice que sí y otro dice que no. Caramba, pensé yo, qué sorpresa. Uno dice que no vengamos. ¿Pero cómo puede ser? Y estaba de lo más sorprendido. Y la palabra circula, tardó como 2 horas. Yo estaba un poco diciendo qué cultura tan diferente tenemos que más de uno y yo mismo me hubiera levantado, ¿no? Con cualquier excusa porque se transforma en muy tedioso y sobre todo que ahí me agregaban que yo no entendía el idioma, pero estaba con el lenguaraz y me dicen, mirá cómo se parece, mirá el tiempo, mirá cómo las palabras, mirá cómo se parece lo que dice. Y le digo, ¿qué están diciendo? Y están diciendo que no. No te puedo creer, le digo yo. Y dicen, no, ¿y hasta cuándo van a opinar? Y hasta que todos digan que no. Pero eso no ocurre nunca, le digo. Si alguno dijo que sí, no, ya vas a ver. Y circuló la palabra y cerraron que no. Y con una frase cortísima, no, hasta que lo sepa el intendente. Y hablaba el segundo, y yo decía, yo estaba muy atento, no, hasta que, en chorote, ¿no? No, hasta que lo sepa el intendente. Y hablaba el otro. Y no tenían ningún miedo de parecerse, ninguna vergüenza de repetir lo del anterior. Y lo hacían para que se supiera bien que ninguno difería. Y digo, che, si alguno cambia, apenas cambia, vuelve todo de nuevo a empezar. Dice el chorote lenguaraz. Y bueno, terminó la reunión y me dijeron que no, que tenían el miedo de que el intendente que ejercía un dominio se enojara si no lo sabía antes. Y me dijeron que no. Pero aprendí algo fundamental, que se puede partir de un disenso absoluto, marcar la cancha, sino, y llegás a un consenso total, en una frase que es más chica que un telegrama habitual. Con una disposición de afecto, de comunicación, de tranquilidad, de paz invariable en la reunión.
Después ya me sentí convocado a ir a otra y fui a un consenso Wichí. Y a pesar de que es otra etnia, es exactamente igual en estas cosas que les mencioné. Y ahí aprendí que nosotros hemos deformado totalmente esto del consenso, donde nos lo hemos transformado en mayoría, en minoría, una pelea borrascosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué venimos? Eso, una consulta, ¿eso sería una forma de resolución de un problema social? Como dice acá, mediante asamblea. Perfecto, perfecto, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, la asamblea es el organismo máximo. Uno después puede, a los fines operativos, designar, por ejemplo, 3 personas para tal problema, elegidas en la asamblea o propuestas por la dirección y sujetas al referéndum de la asamblea, cuando la asamblea se realiza, no vamos a estar haciendo una asamblea cada rato, pero bueno, esas 3 personas tienen a cargo un problema que acaba de surgir, que es un enfrentamiento entre un área y otra por una mira lo económico y la otra mira la salud, supongamos, ¿no? Entonces, se nombran 3 personas que tienen que traer un estudio del tema y se las nombra para que vengan y nos cuenten. Pero la asamblea sigue existiendo como el organismo que cuando se reúne define absolutamente todo lo que ocurrió y todo lo que ocurrirá. Pero en el mientras tanto vos tenés un grupo de gestión, que a lo mejor es un grupo de gestión ad hoc. O sea, apenas uno merece ser cambiado por alguna razón, o él mismo confiesa, mira, me surgió un conflicto de interés, él mismo pide el cambio, o los demás le señalan el conflicto de interés y él no demuestra que lo pueda superar, y bueno, entonces, bueno, es mejor cambiarlo. Entonces, uno puede tener un grupo operativo que entre en los aspectos del programa, ese problema que se acaba de descubrir, dentro del plan general del hospital, si el plan general del hospital existe, que ya sabemos nosotros que es un mito, que generalmente no existe como tal, pero supongamos que existiera, que sería el ideal, el programa de resolver un aspecto específico está a cargo de un grupo de gestión pequeño, 3, 4, 5 personas. No importaría que no fuera un número impar, ese es otro mito. Puede ser un número par. Si nosotros somos 4 acá y decimos cuáles son los temas que no pueden dejar de estar el año que viene, y los 4 tenemos que llegar a un consenso, ese consenso unánime va a elegir los temas más importantes para los 4. No importa que seamos 4, 3 o 5, no se define por mayoría y minoría, se define por acuerdo. Cuando los aborígenes se juntaron, no dijeron somos un número impar y gana la mayoría. Se sentaron, eran 19, eran 20, y los 19, 20 dijeron, se levantaron de la mesa completamente complacidos de haber acordado. ¿Se entiende? Entonces son 4 y tienen que tener consenso unánime. Si no, siguen como 12 hombres en pugna. Siguen hablando. En 12 hombres en pugna, no sé si vieron la película, con Henry Fonda, que es un diálogo interesantísimo, donde entran por un crimen y por supuesto hay una diferencia diametral, uno que dice que es otro que no, pero llegan a un consenso y ahí muestra cómo llegan. Y llegan, a ver si me acuerdo, una discusión sobre la prueba, una discusión muy fuerte sobre la prueba, cómo se usó el cuchillo para el crimen, si se usó de arriba para abajo o de abajo para arriba, y como el criminal lo miden y es chico, es bajito, se define por la prueba. Y ahí todos se miran y le han cambiado completamente el juego con la altura del criminal. Es fantástica la discusión para meter la altura del criminal en la dilucidación de la prueba. Y la otra cosa que sucede es... qué lástima. Me desacordé. Me olvidé, después me voy a acordar. Bueno, la otra cosa que es decisiva para que cambien la opinión y llegan a un consenso. Bueno, así que aquí tendrían estos modelos, que ustedes vieron que lo hemos combinado un poco, porque a la asamblea le hemos agregado un grupo de gestión, que es un grupo de gestión ad hoc con acuerdo de las áreas que intervienen.
¿Está bien? Bueno, creatividad y alienación. Alguna vez nos mencionamos esto, ¿no? Que la organización no aliene en el tiempo, en la actividad, en el equipo. Alguna vez nombramos estos 5 elementos de la alienación en las instituciones. El tiempo, que nos corren con el tiempo, después nos damos cuenta de que igual nos sirvió que nos apuráramos, o sea, nos dieron una urgencia que no había. La actividad, que nos dan a veces una actividad que no es la nuestra, pero se la quitan evidentemente a otro. La formación de equipos, que a veces no es lo más conveniente, pero que entraña una cierta conflictividad interna, que hubiera podido ser obviada si se hubieran formado equipos acordes. El producto, que si no lo conocemos porque porque no se nos permite relacionar el proceso con el producto, siempre nos falta una evaluación de lo que hacemos, porque nos falta ver, qué sé yo, siendo ecografistas, poder asistir en el quirófano para ver si lo que observamos, qué sé yo, se parece a lo que vimos. Pero si lo que vemos en el quirófano se parece a lo que vimos en la ecografía. Bueno, y así, a lo mejor es un problema, a lo mejor es un ejemplo pobre el que acabo de dar, pero bueno, este ejemplo, los recursos, ¿no? Donde los recursos no están distribuidos de una manera que cada uno tenga el máximo cuidado posible por conocimiento, por destreza, etcétera, ¿no? Bueno, y acá llegamos a los aspectos fundamentales en el desarrollo de la organización, ¿no? ¿Va a predominar la ayuda mutua o va a predominar la indiferencia? ¿Va a predominar la competencia de cada área mejorando a sí misma o la competencia con los demás? Por recursos, por nombradía, etcétera, ¿no? La fidelidad, ¿no? ¿La fidelidad es a la institución o es a la sociedad? ¿No? La vinculación, ¿predomina la vinculación horizontal o predomina la vinculación vertical? ¿No? ¿Predominan las relaciones informales o predominan las relaciones formales si están prohibidas las relaciones informales, que son la comunicación espontánea, etcétera, etcétera, que aportan a veces a la creatividad, en fin? Todo esto forma parte de los desarrollos más dialógicos y estos de los desarrollos más autoritarios, ¿no? Bueno, como ven, esto es más largo de leer, estamos 17:45 y me gustaría entrar en evaluación y esto puede servir como un área, como un lugar de lectura de ustedes y de búsquedas de información acerca de organización. O sea, en organizaciones sí, en organizaciones para objetos simples, con una especialización baja, y en organizaciones iniciales parecería que una organización piramidal no conspira demasiado contra el logro del objetivo. Si en cambio el objeto es complejo, la especialización de los miembros es más alta, la historia de la organización muestra pros y contras de distintas cuestiones que ya nos muestran cosas que hay que corregir, ¿no? Parecería que nosotros tendríamos que acercarnos a una organización de tipo interactivo, ¿no? Si nosotros además valoramos en que ninguna área se convierta en una polea loca, porque los problemas no van a estar fuera de la organización. Muchas veces van a ser generados adentro de la organización. Los hospitales, cuando no funcionan, no es por responsabilidad del entorno, es por también, y a veces fundamentalmente, por responsabilidad interna de la propia institución. Entonces, si queremos superar eso, a lo mejor es importante agregar algún mecanismo de consulta general, llámese asamblea, llámese consulta, lo que sería un plebiscito a nivel de la población, ¿no?
Yo participé a veces en alguna organización que tenía un problema para resolver y propusimos, ahora me acabo de acordar de los 12 hombres en pugna, porque justamente fue lo que propusimos en una organización donde se planteó un problema. Y llevamos un modo de resolución que se llama, bueno, mientras le cuento, en 12 hombres en pugna, uno de ellos, cuando ve que la discusión no está empantanada y hay una amplia mayoría a favor de la culpabilidad del criminal, del imputado, uno de ellos dice, ¿y si votamos pero en forma anónima, qué pasa? Le dijeron, no, pero si acabamos de votar levantando la mano. Y él dice, y yo dudo, quisiera que se votara en forma anónima. Extraordinario. Cuando votan en forma anónima se da vuelta totalmente la elección, la decisión. Bueno, eso fue lo que pasó en la organización que yo les cuento, una institución, donde con una socióloga, una estadística, buscamos un método y encontramos un grupo, un tema, un autor que se llama Joseph Balades. Joseph con J-O-S-E-P-H, Balades con V corta y Z final, es un antropólogo médico mexicano que escribió una metodología que se llama algo de grupo tiene el nombre, y tiene una instancia anónima. Entonces se discute un tema que es muy interesante, como va llevando en la discusión, e intercala la opinión anónima de cada componente. Joseph Balades. Tomamos eso, se lo propusimos a la institución ingenuamente creyó que como estaba saldado, que todos iban para un lado, todas las opiniones iban para aprobar un programa en ese momento de salud que se estaba instalando, que todo el mundo iba a estar de acuerdo. ¿Qué importaba que hubiera una instancia anónima? No leyeron así por arriba, y la instancia anónima dio vuelta toda la opinión. La gente que trabajaba en la institución no quería que se probara con un programa nuevo sin hacer una prueba previa, etcétera, etcétera. Así que Joseph Balades lo van a encontrar fácilmente porque está en internet. La palabra grupo figura, creo que entre el nombre de la técnica, ¿no? Lo podríamos buscar en el intervalo. Así que después hay autores como Mintzberg, que es el autor del libro que les mostré la vez pasada, que dice Directivos no MBAs, donde él, estando con Management Business Administration, se le ocurre escribir un libro que dice Directivos no MBAs, para discutir la excesiva tendencia a los negocios sin filosofía que él había encontrado en su propia creación, porque es casi como un hijo para él, pero escribe Directivos no MBAs con ese apunte que dice la negociación mejora si sabemos filosofía, que les leí la vez pasada. Este autor ha tenido la ocurrencia, y muchos autores que lo siguen, nombra en forma metafórica distintos desarrollos organizativos. Por ejemplo, simple, tiene supervisión directa, una persona supervisa a otra. Burocracia mecánica, está todo normatizado. Burocracia profesional, predominan las destrezas, acá las habilidades, ¿no? En la forma divisionaria tipo holding, ¿no? Está adaptable a cambios del entorno, tipo holding, como distintos estamentos dentro de la misma empresa con distintas direccionalidades, capaz de responder en forma flexible a distintas demandas, ¿no? La adocracia, que es todo ad hoc, ¿no? Al efecto de, ¿no? Entonces, predomina la comunicación informal, está mucho más lo informal que lo formal, ¿no? Bueno, a él se le ocurrió estas formas de mencionar las organizaciones. Y nosotros lo que vemos, según el modelo MBA, estos cambios organizacionales son que en el manejo del cuidado, en el management care, está predominando la fragmentación. Al modelo de atención se lo fragmenta.
Y algunos dicen se lo fragmenta para que sea menos integrada la decisión, como un aspecto negativo. Por supuesto que para quien lo maneja de forma piramidal, se cumple el viejo adagio, ¿no? De divide para reinar. Y el manejo de la demanda, que es el manejo para la accesibilidad y la utilización de los servicios. Estos serían aspectos perjudiciales. Y aquí estaría aspectos que promueve, que habría que mirar uno por uno. Para qué se usa, en qué situación, con qué historia de aplicación, ¿no? Entonces habría distintos aspectos que forman parte de este modelo ganancioso hoy en casi todos lados, que es el Management Business Administration, que figura acá como modelo en idea ahí arriba en el título de este acápite. Bueno, lamento haber ido medio rápido. Les queda un margen de lectura. Pero la ventaja es que cualquier cosa que les planteen tienen un sustrato y a partir de ahí múltiples ramificaciones posibles de lectura. De tal manera que lo que no contestan hoy, lo contestan mañana. O se llaman entre ustedes y lo resuelven. El futuro va a exigir muchísima creatividad y muchísima valoración de la intuición, ¿no? Ambas cosas, aparentemente muy opuestas, pero se va a tener que dar la mano porque estamos en situaciones donde si nosotros cumplimos un programa sin suficiente atención, vamos a caer fácilmente en obediencia debida o cosas por el estilo, que nos van a hacer perder de vista niveles mucho más altos de nuestro desarrollo profesional, vocacional, grupal, ¿no? Siempre pensando en la riqueza de los grupos para entender las complejas realidades de la salud que cada vez van a ser aparentemente más complejas, ¿no? Bueno, gente, son y 54. Nos quedaría una horita para anticiparles un enfoque crítico de evaluación. Si nos encontramos en 10 minutos, ¿qué les parece? Y 5 nos encontramos, 18 y 5. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer sobre estos aspectos? Qué sé yo, en realidad mi pregunta sería que si una gestión te cambia la estructura y te pone donde vos crees que no irías, ¿qué tenés que esperar? ¿A que venga otra gestión y te vuelva a cambiar? Bueno, eso lo podríamos hablar, lo tomo, pero lo podríamos hablar en una charla que tenía preparada para algún momento que se llame Recaudos, que yo se las anticipé, que vamos a tener bien al final del curso. Recaudos para asumir una función de conducción en una institución. ¿Se acuerdan? Alguna vez les mencioné eso, ¿no? Que tenía una charla preparada, recaudos para asumir una función de conducción. ¿Qué pasa si a vos te mandan a limpiar los baños? No habíamos hablado de esta charla, pero creo que va a ser muy interesante. Pero no, a ver, ¿nadie recuerda que estamos hablando de recaudos para asumir una función de conducción? No. Bueno. Lo tenemos, es una charla que no va a dejar de estar, le vamos a dar un lugar. Vamos a dar un lugar. Sí, puede ocurrir. Más aún, es muy frecuente. A mí me ha ocurrido también. También me ha ocurrido. Y lo de que me iban a mandar a limpiar el baño, me pasó. Tal cual. Me pasó. Estaba haciendo el servicio militar y me dijeron, a partir de ahora, usted limpia los baños.
Yo era prácticamente médico. Tenía 22 años. Había pedido prórroga. Y entonces los suboficiales dijeron, a Mario, poneme en el baño, ¿eh? Mandémonos a limpiar los baños. Así que fui a limpiar los baños. Y mientras limpiaba los baños se me ocurría, si yo fuera un buen investigador, estaría investigando la cantidad de manchas, con qué hicieron cada mancha, si predomina siempre en el mismo baño o en baños distintos para identificar si es la misma persona, si se ven las manchas los lunes, los martes, todos los días o días alternos, si yo lo uno con un interrogatorio para ver quién usó el baño. Bueno, se me ocurría que... ¿Eso a los 22, Mario? Sí, sería un eximio investigador de baños. Por supuesto que no la hice, la investigación me quedó pendiente. Volver a vivir. No, pero que se te ocurran todas esos interrogantes a los 22 está muy bueno. Claro, los baños estaban remanchados, imaginan con qué, de todo. Y a mí se me ocurría, me han querido humillar, pero ¿cómo hago yo para levantarme sobre estas cenizas? Y se me ocurría investigación de baños. Me hiciste acordar, Mario, a Víctor Frankl, que era el judío que estaba en el Holocausto, ¿no? Y él llega a la deducción, no sé si lo conocen, pero él llega a la deducción que podían hacer con él lo que querían, pero nadie podía dominar la respuesta que él iba a tener a lo que le iban a hacer, ¿no? Esa libertad. Entonces el carcelero a él lo podía humillar en las peores, pero él no iba, la respuesta que él iba a dar a eso dependía de él y no del carcelero. Entonces, a vos te pueden poner a limpiar el baño, pero la respuesta de lo que vos ibas a hacer fue independiente de eso. En este caso tomaste ese camino, ¿no? Y es muy bueno. Volviendo a lo que decía Solange, el problema también que en salud vos entras a un hospital y uno tiene una estructura, vas al del frente, tiene otra, no hay una coherencia, y un orden entre las estructuras, por más que hay hospitales que tienen un tipo de servicio y otros que otros, pero se va manejando y se van moviendo las estructuras, depende cómo lo necesiten o cómo cada uno le convenga, más allá que eso también involucra plata, ¿no? Porque al crear nuevos ravioles en la estructura siempre es presupuesto, pero no hay una coherencia. Entonces, eso se mantiene como quieren, ¿no? Ese tipo de movimientos. Igual eso es a nivel país también, así que en realidad. Sí, después de esa actitud más dócil, cuando estuve en el regimiento, la vida me hizo retroceder, porque muchas veces que hubo esos cambios, me causó mucha tristeza y estrés. Así que desaprendí. Tengo que decirles a ustedes que a lo mejor ustedes tienen la oportunidad de ir en forma progresiva, cuando yo fui en forma regresiva, porque después desaprendí, pasé mucho estrés y me enojó bastante algunas decisiones institucionales. Y creo que eso tiene que ver con la salud de uno, cómo uno también mastica estas desventuras. Y en ese sentido no puedo decir que haya aprovechado mi experiencia del regimiento. Pero bueno, la debo haber mezclado un poco. Bueno, muchas gracias y nos vemos en 10 minutos. Mario, antes de irte, pone pausa, porfa, en la grabación. No pongas cortar, sino pausa. A ver. Pausar el uso compartido. Pausar, ahí va. Así detenemos y después continuamos. ¿Detener video? No. Ocultar, no. Ahí donde dice grabar o record, a la izquierda arriba. O pasame el hospedador, si no, como quieras. Papá. Igual te lo tengo que volver a pasar. Sí, ahí te lo Pero paso. para no hacerlo, si pones pausa, está. Sí, ahí está bien. No puedo pasar, pero ahí te paso. Pasar el hospedador. Hacer hospedador, ya te lo pasé. Ah, no, pero se lo pasé, esperá. Se lo pasé a Alba, me equivoqué. Yo leí Al de Alberto y se lo pasé a Alba, perdón.
¿Cómo hago? Alba, Nada, ahora Alba me lo tiene que pasar a mí ahora. Alba, ¿estás ahí? Acá me fijo cómo... Sí, abrí participantes. ¿Sí?